Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar en esta ocasión este tema número 3, un tema muy importante, por decirlo así, a veces menospreciado en algunas cosas, en algunos casos. ¿Por qué, profesor? Porque uno dice, es algo muerto, es algo inerte, entonces, ¿qué importancia tiene para la vida? Bueno, gracias a esto inerte es porque estamos vivos. Así que es complementario tanto el factor vivo, que es el factor biótico, y el factor muerto, que es el factor abiótico, ¿no? Abiótico, ¿no? Sin vida. Ambos son importantes porque son complementarios, ¿no? Son complementarios. Sobre todo, el factor biótico depende del abiótico, mientras que el factor abiótico no depende del biótico. Así que nosotros dependemos de este factor abiótico. Ellos no dependen de nosotros, pero nosotros sí de ellos. ¿Ok? Eso es lo que tengan que tener en cuenta para este capítulo. Vamos a hablar de los factores muertos, inertes, no vivientes. Biológicamente son los factores abióticos. El conjunto de factores abióticos en biología se le conoce como biotopo. Biotopo. Profesor, bio no significa vida, topo es la vida a partir de la tierra, topo es tierra, no es que sea vida en la tierra. ¿No? Es la vida a partir de lo que es la tierra, la parte inerte, ¿no? Son los factores abióticos. Los factores abióticos de un ecosistema son aquellos que todo es inerte. En pocas palabras, son los componentes físicos y químicos que están en el medio ambiente no vivo, o sea, en el medio ambiente inerte. Tenemos los más conocidos, tenemos el suelo, el aire, la luz solar principalmente. Pero estos factores no son los únicos. Hay también otros factores que son abióticos y hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los factores climatológicos. La temperatura, la humedad atmosférica, no son vivientes, pero si no fuera por ellos, no podríamos sobrevivir. Los factores hídricos, la salinidad, la iluminación, la temperatura, el pH del agua, sobre todo, es importante porque si no, no pudiéramos tomar esa agua, no pudiéramos vivir. Los factores edáficos. ¿Qué cosas son los factores edáficos? Del suelo, propiamente dicho, edáficos. O sea, los minerales, la materia orgánica, la salinidad, el pH del suelo, ¿no? Justamente. Y también tenemos los factores bióticos que influyen en estos factores abióticos, ¿sí? Sí influyen, ¿no? Por ejemplo, los depredadores, las presas, los competidores, los parásitos, todos los seres vivientes ayudan también a que la parte no viviente también pueda existir, no sobrevivir, sino existir también. Pero la dependencia principal es al revés. Nosotros dependemos sí o sí de estos factores abióticos, mientras que los factores abióticos no necesariamente van a depender de nosotros los factores bióticos. ¿Ok? En un sistema los factores abióticos acá pueden prescindir de los factores bióticos, pero al revés, no. ¿No? Como dice acá esta frase. Acá es importante que lo tengan en cuenta. Te lo voy a resaltar para tomar conciencia, ¿no? De ello. Los factores abióticos más importantes son, ojo, son una infinidad de factores, ¿no? El pH, la temperatura, el clima, la humedad, la salinidad, etc. Comencemos por la luz solar principalmente, ¿no? La luz solar es un factor abiótico, no es algo que podamos tocar, pero sí podemos sentir. Y gracias a este sentido, que lo podemos sentir, es porque la luz solar es energía propiamente dicho, ¿no? Y si no fuera por esta energía de la luz solar, el ecosistema no funcionaría, ¿no? Entonces, la luz viene a ser como el combustible de nuestro ecosistema. Si no fuera por ello, el ecosistema no se echaría a andar, vamos a decirlo así. El aporte de energía es importante porque para los animales y plantas, esto viene a ser como un reloj biológico, ¿sí? Un reloj biológico que influye en su nacimiento, en su crecimiento, en su reproducción e inclusive influye en su propia supervivencia o muerte. ¿Ok? La luz solar tiene que ver, si hay presencia de luz solar estamos de día obviamente, y si no hay presencia de luz solar estamos de noche. Y este intercambio de luz solar, día y noche, es importante
Uno, para los animales diurnos y dos, para los animales nocturnos. Por ejemplo, el animal diurno, el ritmo reproductivo y migratorio también depende de las intensidades de la luz diaria, ¿no? El ejemplo, el águila es un animal diurno, se mueve, se reproduce, se alimenta en el día, mientras que la ausencia de luz también es importante porque en este caso entran a tallar el funcionamiento de los animales nocturnos. Por ejemplo, la lechuza es un animal nocturno, ¿no? Si todo fuera día no sería posible la supervivencia de la lechuza, igual si todo fuera noche no se podría, no podría desarrollarse el ave como por ejemplo el águila, ¿no? Del día. Los efectos sobre las plantas. En el caso de la luz, los efectos sobre las plantas son muy importantes, ¿no? Dependiendo del tipo de plantas y también la intensidad de luz que se da, podemos indicar que las plantas heliófilas, que requieren luz intensa y son más abundantes, como las plantas que nosotros conocemos, son los que necesitan esta luz solar. Mientras que las hesiófilas son aquellas plantas que también requieren luz solar, pero muy poca, y son verdosas gracias a esta propiedad, y pueden inclusive estar dentro del hogar como plantas ornamentales, ¿no? Una de ellas, ¿no? O pueden estar en extremos quizás con mucha luz, pero utilizan de esa luz poca, y gracias a ello crecer inmensamente, ¿no? Un ejemplo de ello es la famosa planta oreja de elefante, ¿sí? La famosa planta oreja de elefante es una hesiófila. No necesita mucha luz solar, pero sin embargo, gracias a su gran tamaño, en forma de oreja de elefante, por eso se llama así la planta oreja de elefante, puede absorber bastante luz, pero de esta absorción solo utiliza poca. Mientras que las heliofilas sí o sí requieren bastante luz solar, ¿no? Las orquídeas, las plantas trepadoras, ¿no? Entre otras, son ejemplos de heliofilas. Y las hesiofilas, tenemos a los helechos, los musgos y las orejas de elefante. Ellos no necesitan mucha luz solar, más bien lo que necesitan es agua. Estas plantas necesitan más agua que luz solar, ¿no? Mientras que las heliofitas necesitan bastante agua y también necesitan bastante luz solar para desarrollarse. ¿Quieren ver una oreja de elefante? Acá está. Miren ustedes. Miren el tamaño de la hoja que tiene forma de la oreja de elefante. Por eso es justamente, ¿no? Estas son las famosas orejas de elefante. Son las más verdes. Ojo, verdes en tonalidad, son verdes más oscuras. Mientras que estas plantas de acá, verdes más claras, ¿sí? Es porque necesitan bastante luz solar y por ende son un poquito más claras, ¿no? Pero las verdes más oscuras, más verdes, más verdosas, tienden a crecer más, pero utilizan poca luz solar para poder desarrollarse. Vean ustedes la oreja de elefante. Por eso, por su gran tamaño y por la forma de esa oreja, se le llamó a esta planta oreja de elefante. Vean ustedes la proporción con el ser humano, ¿sí? Prácticamente 3/4 partes es la longitud total de esta oreja de elefante. Muy bien. Primer factor, entonces, la luz solar. Segundo factor, la temperatura. ¿Tiene que ver mucho con la luz solar? Claro que sí. A mayor presencia de luz solar, la temperatura sube. A menor presencia de luz solar, la temperatura disminuye. ¿Qué cosa es la temperatura? Viene a ser justamente la medición del calor, principalmente, ¿no? Los procesos vitales suceden a ciertas temperaturas. Y estos procesos vitales están en este parámetro, de 0 hasta 90 grados. Hay excepciones, chicos, hay muchas excepciones, porque hay seres vivientes, por ejemplo, que depende de la temperatura y esta debe ser extrema, ¿no? Por ejemplo, los extremófilos, los animales extremófilos, dependen que la temperatura sea lo más alta posible. Por ejemplo, bacterias que viven en un volcán. ¿El volcán acaso es frío? ¿Un volcán activo? No, es caliente, demasiado caliente. ¿Acaso es 90 grados? No, son más de 500 grados inclusive. Y sobreviven estos microorganismos gracias a esta alta temperatura, porque es su naturaleza, sobrevivir este tipo de extremos, ¿no? De alta temperatura. Pero la temperatura que normalmente utilizan la mayoría de seres vivientes, es decir, la mayoría de animales y plantas, son entre 0 grados y 90 grados Celsius, ¿no? Pocas especies toleran los extremos. Por ejemplo, los animales polares soportan temperaturas bajo cero, ¿no? Son pocos, ¿no? Y muy pocos animales o microorganismos soportan temperaturas muy altas, superiores a los 90 grados.
¿ok? Dentro de este rango está la gran mayoría de seres vivientes. Vean ustedes el cuadro, porque la temperatura condiciona varios factores, entre ellos la humedad, ¿no? A mayor temperatura, la humedad tiende a disminuir, a menor temperatura, la humedad tiende a aumentar, ¿no? Y junto con otros factores como la presión atmosférica y los vientos, sucede lo que son las adaptaciones. Las adaptaciones. Por ejemplo, la mosca se reproduce entre 4 y 44 grados Celsius. Por eso ustedes, si van a lugares muy fríos, por debajo de 4 grados, obviamente que la mosca no va a estar ahí porque no lo soporta. La mosca solamente soporta mínimamente 4 grados hasta máximo 44 grados. Por eso que en el verano hay más mosca, porque la temperatura sube, ¿no? 20 grados en promedio, así que la mosca está presente. Esto es un ejemplo de por qué es importante la temperatura. Si no fuera por esto, no hubiera un desorden, ¿no? En el caso de los animales, hacia el tratamiento de lo que es el planeta, ¿no? Ok, por ejemplo, si no fuera por la temperatura, no hubiera peces, no hubiera anfibios, no hubiera reptiles, porque dependiendo de la temperatura van a ellos regular su cuerpo, ¿no? Internamente, ¿no? La temperatura de su cuerpo. Un tercer factor no viviente, un factor abiótico, en pocas palabras, es la concentración de sales, la salinidad, para que seamos exactos. La salinidad hace que, en el caso para el agua, cambie de agua dulce a agua salada o algo intermedio. En este caso, la salinidad tiene que ver mucho con la supervivencia tanto de animales como vegetales. En el caso del animal, ejemplos, tenemos la salinidad eurailinos, como el salmón, los estenoalinos, como la trucha. En el caso de las plantas, las halofitas, totorita, gramas saladas, son aquellas que soportan justamente concentración de varias sales, ¿no? Y las glucofitas, concentración de bajas sales, en este caso, ¿no? Llantén es un ejemplo de planta que no necesita mucha concentración de sales, poca más bien, y de esa manera sobrevive, ¿ya? La concentración de sales es la salinidad. Un tercer factor es el agua. El agua es uno de los factores, el factor abiótico más importante, por decirlo así, por no decir otra cosa, uno de los más importantes, no es el único, es uno de los más importantes de los factores abióticos, porque el agua es vida propiamente dicha, ¿no? A pesar de que el agua no es algo viviente, el agua da vida, ¿no? Es uno de los ingredientes, ¿no? Para este cóctel de la vida, ¿no? No solamente es agua para hacer crecer las plantas, el agua, el suelo, el aire, la temperatura son importantes, ¿no? Es uno de los factores importantes de la supervivencia humana y cada 22 de marzo celebramos el Día del Agua. La escasez de este factor abiótico es cada vez mayor, chicos. Ha habido lugares inclusive que están racionando el agua, ¿no? Actualmente, sobre todo países africanos, ¿no? E inclusive una ciudad del país de Sudáfrica, donde sucedió el Mundial, donde estaban los estadios, ¿no? Para el Mundial de Sudáfrica 2010, si no me equivoco, 2010, 2008. Después de que sucedió el Mundial, a dos años siguientes, tuvieron que hacer una política de gobierno muy estricta de racionar el agua, porque Ciudad del Cabo, que es en este caso esta ciudad, se estaba quedando sin agua. Así que se dio medidas muy extremas de hacer reciclaje de agua, todo ello, para evitar llegar a una sequía tremenda. Esta ciudad estaba ya sufriendo los estragos de la falta de agua porque uno, no llovía en mucho tiempo, era anormal esto, el cambio climático hizo que no lloviera como debería ser y no hay agua en la cantidad que normalmente se esperaba. ¿Ok? Esto es justamente en Ciudad del Cabo lo que sucedió. Ciudad del Cabo, y esto se llamó la hora cero, así se llama, la hora cero. Felizmente no llegó ese día porque sí adoptaron estas medidas de raciocinio del agua y pueden ahora disfrutar tranquilamente, pero ojo, de forma responsable, ahí en Ciudad del Cabo, los beneficios de tener agua en sus hogares.
¿no? ¿De dónde nace el agua? Bueno, de los deshielos de los glaciares, ¿no? De los polos o de las montañas con hielo, con nieve, los cuales se van a ir deshaciendo y se va formando justamente los ríos, ¿no? Ríos, estos a su vez llegan a lagos, lagunas o el mar, ¿no? Principalmente. Muy bien. Ojo, cuando hablamos de agua, estamos hablando del agua bebible, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero es agua también salada, también agua de mar, también estamos hablando así de forma, obviamente, se sobreentiende que es el agua tanto marina como la potable, que se está hablando de ese término. Muy bien. Ahí vean ustedes, si no fuera por el agua, dependiendo del agua salada para los peces, dependiendo del agua dulce para las plantas, para el ser humano, tenemos justamente la aplicación del agua que ayuda bastante a otro factor muy importante que es la humedad. ¿Sí? Hay combinaciones de ello, de este uso, tanto de la salinidad, de la humedad, en este caso, perdón, junto con el agua, para poder establecer cuál es el mejor escenario para una planta, por ejemplo, ¿no? Poca agua, bastante agua, algo intermedio. De la misma manera, la humedad, más humedad, menos humedad. ¿Ok? ¿Dónde controlo estos factores? En algo llamado invernadero, ¿no? En un invernadero puedo controlar justamente estos parámetros, ¿no? Agua, tierra, aire, ¿no? Que ya estamos viendo. Un factor abiótico importante que está por defecto y que a todos nos afecta es la presión, ¿no? La presión, en este caso la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio al ras del mar, ¿no? Al nivel del mar. La presión es importante porque con ello le da vida, le da forma a la atmósfera terrestre, ¿no? Que es lo que vamos, junto con el aire, es lo que respiramos. Entonces la presión regula, ¿no? Regula justamente los hechos o los sucesos en una determinada comunidad, ¿no? Hechos como climatológicos, ¿no? Principalmente, ¿no? La presión va a ir disminuyendo al cabo de que uno va aumentando de altura con respecto al nivel del mar. La presión va disminuyendo. La presión hidrostática, en este caso, esta parte del ejemplo, aumenta justamente y hace cambios ya sea en la tierra como en el agua, ¿no? O en el mar, ¿no? La presión justamente ayuda a mantener estable un ecosistema, ¿no? La presión debe ser la adecuada, no manipular la presión mucho porque este factor puede este factor de presión se puede salir de control si es que no se toma ciertas medidas, ¿no? Como el cambio climático, que hace que la presión sea inestable, ¿no? La presión justamente regula los climas, pero si el clima está descontrolado, la presión también va a ir variando, ¿no? Va a depender mucho también de cómo esté en equilibrio los demás factores. El suelo, para terminar. El suelo es otro factor importantísimo también, al igual, muy importante también, al igual que el agua, al igual que el aire, al igual que la atmósfera. Porque es el lugar donde nosotros caminamos, nosotros andamos, es la superficie terrestre propiamente dicho, y es el soporte de todo lo que es de toda la humanidad, vamos a decirlo así. Gracias al suelo, justamente nosotros literalmente también existimos, ¿no? Porque ¿dónde estaríamos si no fuera con la corteza terrestre o el suelo? ¿Sí? ¿Qué haríamos? No se podría hacer nada, inclusive el planeta de repente hubiera desaparecido sin corteza terrestre. ¿Ah? En el suelo habitan muchos organismos, pero también microorganismos, los cuales ayudan a desarrollar el proceso, por ejemplo, de plantar un árbol, ¿no? El proceso de reproductivo de los animales. Todo eso tiene que ver con el suelo, dependiendo de cómo esté o en dónde esté ubicado este tipo de suelo para poderlo realizar estudios, ver todos los beneficios. Pero el beneficio principal es que cualquier ser viviente está sobre el suelo, ¿no? Está caminando, está andando, corriendo, cazando, eso es sobre el suelo. El suelo, ya para terminar, tiene varias capas.
tiene varias capas, las cuales denominamos capas principales o también conocido como horizontes. ¿Sí? Como conocido como horizontes. ¿Ya? Estos horizontes son las partes del suelo de la corteza terrestre, dependiendo de dónde esté ubicado dicha terrestre, o a qué altitud o qué profundidad, como quieras llamarlo, esté ubicado dicho suelo, ¿no? Dicho tipo de suelo. El horizonte O, para comenzar, es lo que nosotros vemos a simple vista, ¿no? Dice acá es el mantillo de hojas y de frutos orgánicos, sucede la desintegración global de la materia orgánica principalmente descompuesta, ¿no? Como es una capa delgadita de justamente del horizonte O, entonces este horizonte es justamente la tierra que nosotros vemos a simple vista, lo que está encimita, ¿no? Luego, si nosotros empezamos a escarbar, vamos a encontrar rápidamente al horizonte A, que es la capa superficial rica en humo, o sea, en abono, materia orgánica y desintegrada muy avanzada con presencia de raíces y actividad microbiana de altos organismos diversos del cerebro. Más abajo está el horizonte A2, ¿no? El anterior era A1, ¿no? Los materiales disueltos, dice acá, por el agua, son arrastrados hacia abajo, ¿no? También llamado zona de lavado y el horizonte de transición. Y horizonte de transición. El horizonte A2 sirve como frontera entre el horizonte A y el horizonte B. ¿Qué cosa es el horizonte B entonces? Formado por un compuesto mineral y muy desmenuzado, ¿no? De color rojizo debido a la acumulación de óxido de hierro, aluminio, así como arcilla con menor actividad microbiana. Ok. En el horizonte C, vamos a ir bajando para terminar, formado por los fragmentos de rocas. Ya aquí es algo más pulverizado, vamos a decirlo así. Y por último, el último horizonte, bueno, que en realidad es un horizonte, es algo que se tiene que indicar, ¿no? Es la roca madre, la primera roca, vamos a decirlo así, de nuestro planeta. La roca madre es la roca madre es la fundamental, es parte de la corteza terrestre inicial, ¿no? Del choque de varios asteroides, ¿no? Meteoritos que llegan a la Tierra, el choque y todo ello generó justamente ese cambio, y en el centro están las rocas que son inmensas, las rocas madre que se le conoce, ¿no? Las rocas madre son las rocas iniciadoras de todo este proceso geológico que se ha dado, ¿no? Ahí está, chicos. Pueden ver cada uno de ustedes el gráfico para poder hacer la aplicación. Ya está. Ok, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, ¿qué factores son? ¿Qué vamos a ver? La luz, luego la temperatura, la concentración de sales, el agua, ¿sí? El agua, la presión, el suelo. Son principales factores que ayudan a la supervivencia humana, propiamente dicho. ¿Ya? Ok. A ver, chicos, comiencen a activar sus micrófonos para comenzar a hacer la aplicación. Voy a guardar. Ya, ya está. No sé por qué ha demorado. Ok. A ver, chicos.
Comencemos. Entonces, sería acá. No es un factor abiótico. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Daniela, Don, Piero, Gaby. ¿Cuál sería la respuesta? No es un factor abiótico. No es un factor Agua. abiótico. ¿Ah? Agua. El agua sí es un factor abiótico. Te están diciendo, no es un factor abiótico. Hemos visto el agua, es un factor abiótico, ¿sí? Hemos hablado de la luz. Hemos hablado del suelo. El horizonte A también es parte del Hormiga. suelo. Por lo tanto, la hormiga es un ser viviente. Acá te dice, a ver, no es un factor abiótico. Acuérdate, no es abiótico. O sea, lo que es abiótico, lo contrario sería biótico. Listo, la hormiga. 2. Crecen en zonas con gran intensidad de luz. ¿Se refiere a qué plantas? ¿Recuerdan? Acá. ¿A qué plantas necesitan más luz solar? Heliofitas. Requieren más de luz solar intensas. Heliofitas. Ah, ya la ve. ¿La ve? Claro, acá está la respuesta, ¿no? Heliofilas, ¿no? Heliofilas. Muy bien. Problema número 3. Respuesta filosófica a las variaciones, fisiológica, perdón, a las variaciones de luz. ¿Cómo se llama Ahí esto? la ve. Fotoperiodicidad, ¿no? Fotoperiodicidad. Pero, ojo, claro, la temperatura también es una respuesta fisiológica, pero ojo, debe ser la temperatura interna, ¿no? Nuestro cuerpo se regula la temperatura. Sí, 4. Animales nocturnos utilizan mayor cantidad de... Vuelo. Los animales nocturnos utilizan mayor cantidad de... A ver. A ver esta pregunta. Animales nocturnos utilizan mayor cantidad de... Ojos. ¿Ah? Ojos o no. Mayor cantidad de ojos. Animales nocturnos utilizan mayor cantidad de ojos. Veamos. ¿Qué cosa es esto? Los animales nocturnos utilizan mayor cantidad de bastones. Profesor, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Los bastones son viejitos ellos? No, chicos, los bastones significa... Los bastones son parte de tu retina. ¿Sí? La retina de los nocturnos es un poco más grande, los bastones son más grandes que lo que normalmente lo demás son, ¿no? En este caso son los bastones oculares, vamos a decir, no son los bastones esos de viejito, no, son los bastones oculares, de tu ojo, en pocas palabras, ¿no? No son ojos, sino bastones. La respuesta estaba también en la misma separata. 5. Son animales euritermos. Gatos. La C, moscas, euritermos. Gatos. La D, a ver, ¿cuál es? La C. Euritermos. Acá está, mira, en el cuadro de temperatura. Acá está. Euritermos, la mosca. Esteroterno, pez antártico, el hombre. La La mosca. es de mayor rango, muy corto. Es la mosca. Porque si una cucaracha es euritermo, ¿cómo no va a ser la mosca? A ver, son animales euritermos. ¿Cuáles serían? Las moscas. Muy bien. 6. La especie de Rhizopora mangle, o sea, el mangle, así se llama la planta, puede soportar vivir en aguas con altas concentraciones de sal. Esto es posible gracias al siguiente mecanismo. Si puede convivir gracias a grandes cantidades de sal, ¿qué cosa? Presencia de glándulas, ajuste osmótico, corteza muy resistente, raíces profundas, viven en la superficie. A la B. La B, ajuste osmótico. ¿Qué significa ajuste osmótico? Chicos, la ósmosis es el proceso por el cual se filtra la sal, valga la redundancia, del agua salada, o sea, del agua de mar. La ósmosis es un proceso de filtración, ¿ya? En este caso, ajuste osmótico es lo que hacen las plantas, ¿no?
¿Por qué? Absorben el agua, los manglares de Tumbes absorben el agua y filtran la sal. Filtran la sal. ¿Ya? Ajuste osmótico. Y ese proceso se llama osmosis. 7. Las bacterias de fuentes termales naturales a elevadas temperaturas, debido a estas características, se le denomina extremófilas, por si acaso, extremófilas. Pero no hay ese término, hay un equivalente. ¿Cuál sería el equivalente a extremófilas en el caso de temperatura? Termófilas. ¿Ah? Termófilas. Termófilas. Termófilas significa resistencia a altas temperaturas también, es un sinónimo. 8. Plantas de suelos salinos de alta concentración. Es plantas de suelos salinos. La de Salinidad. Alofitas. Alofitas. la B. Alofitas. La D. 8. Plantas de suelos salinos de alta concentración. Perdón. Alofitas acá. Alofitas, la B. Alofitas. Heliofitas no. 9. Las plantas que viven en ambientes escasos de agua. Escasos de agua. Poca agua. ¿Cómo son denominados? Tropofitas. Por acá estaba. Acá. Plantas xerófitas, adaptadas al suelo con poca humedad. Plantas, o sea, poca agua. Xerófitas. La D. D. 10. Planta de ambiente acuático. Es un ejemplo de planta de ambiente acuático. Oreja de elefante. Puede ser. Geranio. Puede ser. A ver, el cactus obviamente no. Plantas de ambiente acuáticos. Es un ejemplo de la oreja de elefante, geranio. Ambientes acuáticos, cactus, clavel, rosa. ¿Cuáles son ambientes acuáticos? El cactus no puede ser acuático porque vive en el desierto. La rosa, el geranio y el clavel son irrigación normal. En este caso, la oreja de elefante. La oreja de elefante, como ven acá en la foto, normalmente está en la naturaleza, o porque esta de acá está plantada en un jardín. Normalmente la naturaleza está en ambientes acuáticos, ¿no? Ok. La actividad de extensión, chicos, de biología, es simplemente hablar acerca de, en este caso, un animalito que depende mucho de estos factores como la temperatura, la salinidad, ¿no? Estoy hablando de la concha negra que se extrae de un determinado lugar del Perú, no le voy a dar la respuesta obviamente, pero está al norte del Perú, pero se extrae específicamente de un lugar llamado Los Manglares, ¿no? El mangle. En el barro del mangle, ahí van a encontrar estas conchas negras que le dicen, son conchas negras, ¿no? Y luego me vas a escribir un significado de cada uno de estos conceptos. La evaluación es para marcar, por favor, revisen antes de marcar, porque cada pregunta en este caso vale 4 puntos. Revisen antes de marcar, chicos, para poder tener un 20 correspondiente, ¿no? Si se equivocan en uno, ya tendrían 16, si se equivocan en 2, ya tendrían 12, en 3 ya 8, y así. Tener mucho cuidado con lo que están marcando, ¿ya? Ok, esto es con respecto a la evaluación, con respecto a la extensión, ya saben averiguar acerca de la concha negra y los significados, y nada más. ¿Consultas, dudas? ¿Consultas, No. dudas? Ya. Como les decía, este es un tenemos muchos factores que hemos visto acá. Pero en este cuadro existen muchos otros factores. Por ejemplo, nos falta hablar de la humedad atmosférica, nos falta hablar del pH, nos falta hablar de minerales propiamente dicho. Son factores, muchos factores que nos ayudan a sobrevivir. Si no fuera por estos factores abióticos que son inertes, que no tienen vida,
los factores bióticos no podrían sobrevivir. ¿Está claro? Se necesita sí o sí. ¿Ya? Al revés, la relación al revés, obviamente sí puede suceder porque los factores abióticos pueden sobrevivir, vamos a decirlo así, de los factores biológicos, ¿no? Porque no depende de su vida de ellos. ¿No? Muy bien, chicos, consultas finales, ¿no? Entonces los dejo. Por favor, participen y nos estamos viendo el día martes. Por favor, espero sus tareas y sus evaluaciones lo más pronto posible. Hasta luego, chicos. Cuídense.